Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y bueno, este video va a ser distinto a los anteriores, ya que no va a ser una exhibición de productos electrónicos, sino se va a tratar de compartir una experiencia y sobre todo mostrarles las pequeñas diferencias que existe entre una bujía original y una pues de dudosa manufactura. Entonces, bueno, tenemos al centro un par de bujías Iridium en la marca NGK y también de la misma marca en los costados una bujía B-Power y la G-Power. ¿Ok? Eh, las bujías con las cuales tuvimos pues un problema fueron con las de Iridium. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar las otros dos tipos de bujía para hacer la comparativa y que vean ustedes las pequeñas diferencias que marcan una gran diferencia al momento de adquirir o decidir comprar unas bujías, que la verdad yo les recomiendo mejor, si van a comprar unas bujías, mejor háganlo en una refaccionaria reconocida. Y de todas formas, pues tomen en consideración los detalles que les voy a mostrar en este video, ya que es muy importante. ¿Ok? Vamos a retirar aquí estas dos bujías y nos vamos a concentrar primero en lo que es la bujía tipo Iridium de NGK, que por cierto son muy buenas, son muy buena marca de bujías. Incluso la bujía que es normal, la V-Power, que es de cobre, la estándar, la más accesible, es muy buena, sobre todo para carros antiguos, carros no muy antiguos y bueno, en general, ¿ok? Bien, entonces déjenme contarles que la primera vez que compré por vía internet a través del portal de Mercado Libre, compré un set de 6 bujías Iridium en esta marca, teniendo pues una muy buena experiencia, un muy buen rendimiento de prácticamente un año pasadito. Entonces, ya después de ese año, decidí renovarlas otra vez, adquirir las mismas y el mismo proveedor, todo. Entonces, resulta que cuando recibí las bujías, las instalé, las calibré bien, todo bien, todo perfecto. Entonces, pues ya la empezamos a usar en el vehículo y todo marchaba bien, ¿ok? Esa fase de aparente momento feliz duró aproximadamente un mes y después de un mes vinieron los problemas, ¿ok? Entonces, entre esos problemas se presentó lo que es que el motor al momento de encenderlo estando frío, lo enciendes y todo normal, prende como si nada, se escucha excelente, todo bien. Pero pasan 15, 20 minutos, o sea, menos de media hora que el carro se haya echado a volar y lo quieras pues conducir en la calle, se te empieza a ahogar, a apagar, hace como que se tironea, se jalonea, etcétera, ¿ok? Y muy difícil para poder que quieras volverlo a encender, te tienes que esperar hasta que el motor se enfríe y es un verdadero relajo, ¿ok? En este caso, pues yo pagué como 800, más o menos como 800 pesos por un set de 6 bujías vía internet. Entonces pues dije, no, no creo que vayan a hacer las bujías. O sea, en primera instancia no pensé que iban a hacer bujías, sino... De hecho, yo le había cambiado el filtro en la gasolina hace poco por uno más, más, en mejor calidad, mejor condición. Y como es un vehículo clásico, entonces yo pensé, dije, a lo mejor el filtro de gasolina hizo que le llegue pues mucha presión o le está llegando gran volumen y se está ahogando, es lo primero que yo pensé. Entonces chequé el carburador, todo bien, inclusive reemplacé la bomba de gasolina. ¿Qué más? Nos fuimos a lo que es el sistema de encendido, checando el avance de vacío también. Le cambiamos el módulo de electrónico. ¿Qué más? La bobina de encendido, precisamente voy a decir algo. La bobina de encendido, déjenme decirles que había comprado una de marca Axel, tipo TFI, que son las que usan
Así pues, el distribuidor que no era con avance de vacío, sino con computadora. Entonces, esa bobina de Axel, que por cierto, pues sí es de precio elevado, terminó chamuscándose, ¿ok? Se derritió este, la, la parte donde se le conecta el positivo se terminó derritiendo y pues me echó a perder esa bobina. Entonces tuve que comprar otra bobina y también seguía lo mismo, se calentaba y luego llegó un momento que ya no se calentó, le checamos el cableado también. Em, Varias cosas estuvimos checando, ¿ok? Varias cosas, inclusive quitamos hasta el múltiple de admisión porque el vacío se sentía muy bajito, llegaba tan alto y se apagaba el carro, empezaban a bajar las revoluciones. Un montón de relajo, un montón de... Una falla muy, pero muy pirata, la verdad. Entonces, bueno, recordando aquí en la bitácora de mis apuntes, todo lo que le he hecho a ese carro, eh, pues me di cuenta que después de haberle instalado estas bujías de iridio, empezó toda esta cascada de fallas. Entonces, lo que llegué a la conclusión es de que realmente no es una bujía auténtica. Y ahorita les vamos a decir por qué. Mira, voy a echarle aquí la luz. A ver, ahí está. No es una bujía auténtica porque tiene ciertas cosas que las anteriores no tiene, ¿ok? Y viceversa. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ahorita. Y son muy parecidas, la verdad. Si ustedes la ven a simple vista van a decir, sí, es original. Es completamente original y no es así. Tiene ciertos detalles. Entonces, de las 6 bujías que yo ordené por internet, de las 6 bujías, 4 de ellas presentan características diferentes a las previas, es decir, a las primeras que yo había comprado de Iridium. Entonces, solamente 2 bujías tienen las mismas características de las primeras. ¿Ok? Entonces, prácticamente es como decir, de 6 cilindros, estás funcionando solamente 2 de manera correcta y los otros 4 pues están fallando. Entonces, obviamente el carro va a tener una falla muy, pero muy intensa, muy canija, al tener solamente dos cilindros funcionando bien. ¿Ok? A ver, esta es la bujía, digamos, fake, la imitación. Ahorita le voy a decir por qué. Y esta va a ser la bujía, la auténtica. ¿Ok? Esta es la que me duró un año. De hecho, si las volviera a poner otra vez en el vehículo, volvería a funcionar bien sin ningún problema. Pero como podemos ver, pues ya tiene leves, pues sí, signos normales de deterioro. Entonces yo decidí mejor reemplazarlas para que tuviera una mejor combustión. Porque de hecho, pues la original sí ofrece una excelente combustión, un arranque más rápido y una aceleración más uniforme, más parejita. Están muy suaves las originales. Bien, vamos a ver entonces qué onda con las diferencias que les acabo de mencionar. Esta bujía es la original. Vamos a comenzar primero con esta parte aquí que dice Japón, el país de manufactura. Ok, a ver si se puede apreciar. Voy a quitar aquí la antorcha. Ok, la antorcha encandila mucho. Ok, dice Japón. Ok, Japón. Si se fijan bien, aquí en la P tiene una ligera rayita en la parte de abajo de la P está reposada sobre una línea horizontal muy pequeña. Ok, esa es una. Aparte, la calidad de la impresión o del estampado que le dan se nota que es muy buena. Ok, entonces bueno, consideren que está la rayita. También hay que fijarse. Déjenme ayudarme aquí con algo. Déjenme sacar una pluma. Acá está. Ok, aquí, esta parte, todo este corte, esta forma que le dan, si se fijan bien en la original, no va a tener ningún signo de lo que es, ¿cómo lo puedo decir? Rayas, ningún tipo de rayón. Es un acabado muy bueno.
Ok, es un acabado parejito, limpio, todo muy bueno. Ok, ahí está. Y el puntito, digo, la rayita esta que les digo, debajo de la P. Otra cuestión será el punto que está aquí en el electrodo central. Aquí lo vemos. Ok, y ahorita lo vamos a comparar con el otro. Otra cuestión es las rayas que tiene aquí están brillosas, y también la calidad o eh, la intensidad de la serigrafía es más oscura. Ok, entonces vamos a hacer la comparativa con esto último que mencioné, la serigrafía. Ok, bueno, la primera diferencia que se nota mucho aquí, de entrada, mejor vamos a ir con la palabra Japón. Y aquí no tiene la raya en la parte horizontal, carece de ella, no la tiene. Aparte, el estampado, la verdad, sí se mira mejor lo que es. Obviamente el original es un estampado más firme, porque la letra A, si te fijas en la letra A, es como que se les movió, es como que si estuviera vibrando así, es más desenfocado, más descuadrado el asunto. Y el resto, la PAN, PAN, también se mira más desenfocado, y aquí se mira más, más perfilado, más afilado. Ok, igual vamos a ver otra característica y que salta a la vista, son las rayas que les había dicho que son brillosas, y la otra no brillan. De hecho, se miran en persona, se mira más opaco esto que esto. Ok, también ya se habrán fijado ahorita que la serigrafía es más oscura que esta otra, a pesar de que es la misma letra, es idéntica la letra, el tipo de letra es exacto, es el correcto, es idéntico. Ok, pero las rayas estas, con respecto a estas otras que están opacas, no brillan. Ok, también hay otra cuestión, el punto que yo les había mencionado. Aquí es casi muy parecido, pero realmente no es igual. Ok, porque este tiene como tiene dibujado como dos circunferencias, y este no tiene nada de eso. Este solamente tiene el punto, y de hecho me parece que es más profundo. Ok, ahí lo pueden ver. También se conoce o se logra percibir, aunque muy leve, en la coloración del poste. Vamos a aventar la luz, a ver si nos ayuda un poquito aquí. La coloración es casi idéntica. Esta es una parte muy difícil de apreciar, pero por ejemplo, en este caso, no sé si aquí la cámara lo vaya a registrar, pero el poste es más, es, este poste, el original, es como más tirándole más cafecito, más cobrizo. Sí, un poquito más tonalidad café que este, que es completamente un poquito más como verde. Ok, no tiene esa tonalidad café que la original tiene. Ok, esa es otra cuestión. Otra cuestión muy pero muy apenas que se logra percibir es el recorte que yo les había mencionado. Ok, esta es la original, esta es la copia. Ok, entonces en el corte de la original no se aprecia lo que son rayas, y en este otro sí tiene unas muy leves rayitas en la parte superior de este de esta parte que se ve así como salidita. Voy a quitar la antorcha a ver si nos ayuda. A ver. Ok, creo que sí se está apreciando ya en la parte de arriba. En la parte de arriba, por aquí así más o menos se notan unas como rayitas, como que dejó un rastro del tipo de cuchilla que utilizaron. Ahí se ve, mira. Ahí se ve.
ok. Ahí se ve el tipo de corte que no es 100% limpio, perfecto. Y en la parte, en la bujía original, por lo visto no tiene eso. Ok, no tiene eso, es un corte perfecto, limpio. Ok, pero como les digo, la comparativa más notable en este video que estamos haciendo y que es más fácil de percibir a simple vista es la cuestión de, déjame ver, estamos fallando aquí con el enfoque, a ver, perdón. A ver, se nos está desenfocando. Ok. Bueno, la cuestión más fácil de comparar es lo que hemos mencionado hasta ahorita, lo que es la serigrafía, el grabado de estas rayas, que obviamente el original es más brilloso y la letra es más concentrada que en la copia. El puntillo también que está diferente, es como que es más pequeño el puntito y en el original es un poquito más amplio. Ok. Y también, sobre todo, lo que es la rayita que está debajo de la P. Ahí está, que dice Japan. Ok. La calidad del estampado, que se mira más afilado. Y en el otro, pues solamente dice Japón sin la raya y aparte está como que más movido, es un poquito más grueso la línea de las letras, ok. Y eso es básicamente en lo que es las bujías de iridio, ok. No todas las bujías van a traer lo que es la rayita debajo de la P, algunas sí los traen, otras no, pero bueno, vamos a poner el caso por ejemplo aquí de una de G-Power. Vamos a ver si la G-Power. Mira, vamos a poner. Ahí está. Esto también lo trae. Ahí está la rayita debajo de la P. Japan. Y también se mira una calidad de estampado muy buena. No se mira movido. Ok. Esta bujía es original porque la compré en AutoZone. Ok. Ahí está. El estampado que trae, pues es un color verde. No va a ser tan intenso. Es normal. Es algo normal. Y también tiene ese punto, ok. Aquí el estampado o la circunferencia esta es más notable que en las anteriores bujías. Por ejemplo, vamos a comparar a la de iridium original y son casi iguales. Está un poquito más abierta la circunferencia y este va a ser, bueno, a ver, este va a ser el copia. Este va a ser el copia. Ok. Casi se van dando. Pero nótese que el copia trae lo que es como que una circunferencia muy marcada al centro. Y aquí no trae esa línea. Ok. Aquí la línea ahí se ve. Ok. Ahí se puede ver mejor la línea que está delimitando esa circunferencia. Aquí no la trae. Solamente el puro golpe, el estampado. Ok. Entonces, bueno, eso es. Ok, entonces vamos a comparar, por ejemplo, el caso de la bujía V-Power. Esta está 100% nueva, apenas la voy a instalar. Ok, por ejemplo, esta es la V-Power. Ahí está. Ok, V-Power. Y por ejemplo, la V-Power trae también estampado lo que es Japón, pero como pueden ver no trae la raya, lo cual no quiere decir que sea pirata, ya que, bueno, les voy a decir por qué. Esta bujía es la más accesible, la más barata, con muy buenos resultados también. Y las compañías, si van a piratear algo, va a ser algo que sea costoso. No van a piratear bujías baratas porque pues ahora sí que no sería redituable. Entonces ellos se van a dedicar a piratear bujías como en este caso las Iridium, que son pues un valor alto. Esas son las que van a ser blanco de piratería.
Y en el caso de las de cobre o tipo estándar, como lo es esta, la V-Power, entonces no va a tener riesgo de ser pirateada. Y dice aquí Japón, no tiene la rayita abajo, pero como podemos ver, tiene una calidad, un acabado perfecto. La compré en una refaccionaria también reconocida. Entonces tiene una hechura, una manufactura perfecta, excelente, sin ningún problema. Aquí en la parte de arriba no lleva ese puntillo, simplemente una pieza enroscada, bloqueada, ya que se queda de esa forma. Y como pueden ver, aquí le llaman V-Power porque se parte en dos el electrodo central y en teoría crearía dos arcos de chispa dependiendo qué tipo de módulo de encendido traigas. Entonces ya por eso le dan ese nombre, ¿ok? Entonces aquí pueden ver, está todo muy bien. La palabra, bueno, el nombre Japón, está también, se mira de muy buena calidad, ¿ok? Todo perfecto, ¿ok? Esta es la V-Power de NGK. Entonces, eh, cuando tienes una bujía que es copia, vas a tener problemas de encendido, vas a tener problemas de arranque, el motor se va a tironear, se va a apagar, se va a jalonear, e inclusive en otros casos puedes tener problemas más graves, más severos, con descomposturas más costosas en el motor. ¿Okay? Entonces, lo mejor de todo es eh, comprar las bujías en una tienda física, ¿ok? No les recomiendo para nada comprar en internet porque pueden ser víctimas, en este caso como me sucedió, que la primera vez compré bujías, afortunadamente todo bien, y la segunda, pues ahí está, recibimos unas bujías que no tenían las mismas características de las primeras. Y como les digo, es prácticamente un clon, es una obra de arte esto prácticamente, porque son bastante parecidas, son muy semejantes, es prácticamente, tú lo ves a simple vista sin darte cuenta en los detalles que acabamos de decir, y vas a decir, ok, sí, son bujías auténticas, todo. Ahorita porque se ven que ya tuvieron uso, pero nuevas van a verse igualito a este metal que es trivalente. Entonces, fácilmente te puedes llegar a confundir. Entonces, en este video ya ahí tienes los elementos para poder distinguir al momento de que compres unas bujías, aunque repito, lo mejor es comprar las bujías en una refaccionaria que en línea, ¿ok? Bien, pues hemos llegado al final de este video. Les agradezco mucho. Yo soy Gus Walker. Si les sirvió el video, si les gustó, compartan, denle like, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Bye bye.